Buenas noches. Nació en Curuzucuatiá, en Corrientes. Tenía abuelos anarquistas y no la pasó bien en la infancia. Tuvo que ir a la escuela más bien tarde y la fue remando siempre de atrás y de abajo. Sin embargo, llegó. Cuando se hizo más joven, un tal Walter Panoso Gualberto Panoso le puso una acordeona en sus manos y no paró de tocar. Antoñito Tarragó Ros, hijo de Antonio Tarragó Ros, viene a compartir esta noche alguna de su experiencia, de su vivencia y de su gran creatividad como músico, impulsor del mejor sonido folclórico de la Argentina actual, el chamamé. Son bienvenidos a Derecho al Autor. Como lo decíamos, el gran gusto, el gran honor de contar con uno de los héroes del chamamé del país, como es Antonio Tarragó Ros, hijo. ¿No es hijo de don Antonio? No. ¿Cómo es? Por lo que decías vos al principio, mi bisabuelo estuvo preso en el Castillo Montjuïc, en Barcelona, sí. Era anarquista, y sí. Todos sus cuñados murieron en la Guerra Civil Española, los hermanos de su mujer, que se llama Rosa Tarragó de Ros. Mi bisabuelo se llama Francisco Ros. Cuando hay una amnistía, una cosa así, mi bisabuelo viene a la Argentina con su hijo de 10 años, mi abuelo Antonio, y su mujer Rosa Tarragó. Ya sus cuñados habían muerto. Nosotros estamos acá medio de casualidad porque nosotros somos parientes de los Escasani, somos catalanes, digamos, de origen catalán. Sí, 100%. Y los Escasani a su vez son parientes de los Mateu de la Independencia, tenían en esa época banca. De Domingo Mateu. Claro. Entonces por eso a mi bisabuelo se le permitió, porque siendo anarquista no era bienvenido. No, entonces, de hecho que no. Entonces dijo, bueno, que se quede, pero a Siberia. A Corrientes. Entonces, claro, lo mandan a Curuzucuatiá, que era lejísimo de Buenos Aires. Era el fin del mundo. Claro. Y fue a administrar un almacén de ramos generales de un Mateu en Curuzucuatiá. Después él tuvo barraca de cueros con mi abuelo, y cuando nace mi papá, le pide a mi abuelo que le ponga como único nombre, a mi abuelo Antonio Ros, sí. Como único nombre a su hijo Tarragó, el apellido de sus cuñados. Sí. Por eso mi papá se llamaba Tarragó Ros. Y yo en los documentos me llamo Tarragó con mi papá, Antonio con mi abuelo, y mi apellido es Ros. ¿Viste? Y en definitiva, no fue, por ahí exageré, una infancia fácil en Curuzú. En realidad yo me crié con mis abuelos como hasta los 10 años por ahí en lo que era el predio de la barraca y además en la biblioteca socialista. Yo aprendí a leer chico, a los 5 años por ahí, que lo recuerdo como una de las cosas de la libertad, el día que puedo aprender a leer, que pude leer solo, que no me lea mi abuela. Perdóname, mi abuela no me leía, qué sé yo, Robinson Crusoe. Me rebría, en el libro Bupo aprendí a leer yo. Sino que los libros de la biblioteca, claro, que ahí había, qué sé yo, los hermanos Karamazov, los grandes de la literatura. Y entonces yo sabía, cuando aprendí a leer yo solo, dije, puedo leer solo. Y la idea de la libertad, que uno dice, ¿qué es la libertad? ¿No? Y la libertad es siempre con respecto a los límites. Entonces mi límite era que yo no podía entrar a ese mundo sin que mi abuela me lea. Pero llegó un momento que yo pude entrar solo a ese mundo. Cortar amarras. Claro, lo mismo cuando aprendí a nadar. El primer día que yo solo en un arroyo vi que nadaba solo. Qué sensación, ¿no? Claro. Qué sensación de libertad, ¿no? Y tenía miedo de olvidarme. Digo, me voy a olvidar, decía yo. Ahora la próxima vez tengo que aprender todo cero. Y me fui, ¿no? Y sabía, no todavía. Es como andar en bicicleta, como dices. Claro, sí, ¿viste? Sí, bueno, Antoñito, llegaste a Buenos Aires, primero creo que hubo un paso por Rosario, te encontraste con tu padre, te reencontraste con tu padre.
y él con Gualberto Panoso, ¿estoy diciendo bien? Sí, Te sí. ayudaron para impulsar tu carrera, ¿puede ser? Sí. Mirá, en realidad es al revés, porque en ese momento ser artista, ser músico, era casi lo peor que te podía pasar como destino. Es decir, se relacionaba mucho al músico, al chamamecero, con la bebida, con la haraganería. La noche. Con la noche. ¿No es La cierto? Entonces, chica de vida fácil. claro, entonces a veces lo que aspiraba un padre en esos tiempos era que su hijo sea abogado, Mi hijo el doctor. médico, alguna cosa así. Ese Está era clarito, su sueño. está clarito. Y bueno, yo terminé siendo... Te tiró la sí. sangre de alguna manera también, porque tu papá, Sí, seguro. 200 temas grabados Claro, creo que claro, tiene, ¿no? claro, la admiración que yo sentía por mi papá desde Curuzú y que se acrecentó cuando yo vi que siendo una familia tan de buen pasar en Curuzú-Patiá, cuando yo fui a conocer la casa de él, vivía en un barrio humilde y en una casa alquilada. Sí, 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 ¿Viste? sin Entonces, eso grandes hizo que yo- pertenencias, digamos. Esa es la radio de Curuzú-Patiá. Mirá qué linda foto, eso no tengo yo, esa foto. Ahí está. Yo mirá, cuando era jovencito, jovencito. bien Sí. mitadito todavía, ¿eh? Sí, ahí estamos comiendo en un restaurante de Rosario. Ahí está tu No, padre. de Buenos Aires, es mi papá. En definitiva, vos llegás a Buenos Aires, proponés tu sonido y la gente no le gustaba los del palo, vamos a decir, no le gustaba tu estilo, algo parecido a lo de Piazzolla con el tango a mí se me ocurre, o estoy exagerando. Esa es la versión oficial. Pero ¿Cuál es la otra? Lo cierto es que yo en esa época me seguían mucho las gurisas, las mujeres. Entonces yo iba a tocar a los bailes chamamé y se llenaba de mujeres. Ah, Me había pasaba a mí bronca, a Coqui entonces. Marola, claro. Entonces, ¡ah! Griterío, pero no. Entonces los dueños de las bailantas me pagaban a mí ponerle 1.500 pesos. Y a Sabú, que llevaba la misma gente que yo, 15.000. Entonces yo, ¿por qué me pagaba a mí? Menos yo te traigo la misma cantidad de gente. Claro, o me sea, acuerdo, Saúl entonces, murió ahora hace poquito. o Leodán, que yo, los Sí, artistas sí, del sí. pop, digamos. Sí, ¿no? los pop. Bueno, yo llevaba la misma cantidad de gente. Y entonces me dijeron, empezaron a decir que yo no, lo que yo tocaba no era chamamé. Ah, esa fue una excusa Claro. para segregarte un poco. Para no pagar. Pero de a poquitito fuiste entrando, fuiste llegando, te costó. Yo recuerdo Estancia Sí. La Bataraza, veníamos. Ah, Tu claro. Es irrupción una gran allá, mano que me dio Luis Landricina. Luis Landricina en un canal oficial, En en, Canal esa época, en la 13. época de los milicos, En el era, Canal 13. de los milicos, pero vos entraste ahí, yo Sí. entrabas tocando, Sí, vestido sí, de sí. gaucho, me acuerdo. Sí, sí. Era 7 75. o No, ahí ya 75. terminó, Ah, parece. ya terminó. Sí, ya terminó, parece. Pero es que ¿Y hay ganas de tocar algo ahora? Mirá si no vamos a tocar. ¿Sabes que mi mujer es misionera? ¿De dónde? ¿De acá de Rosario? De Colonia Alberdi, Junda, apellido, Cristina Junda. Bien, criolla. Vamos a cerrar con una polquita, la polquita. La polquita Adelante. misionera. Esta la grabamos hace poco con la camarata de Bariloche. Y- Ahora se va a poner rusa, mira. Mira que ruso. Ya seguimos con Antonio Tarragorros.